Bien, muchas gracias Lilian por la presentación. Gracias a todos por estar presentes. El día de hoy les voy a presentar un tema muy importante para las ciencias de la nutrición. Esta ciencia que es tan interesante para mantener la salud de los individuos, para prevenir enfermedades, pero ¿cuáles son los mecanismos por los cuales la alimentación tiene esos beneficios tan sistémicos en nuestro cuerpo? Y no hablamos de un órgano, no hablamos de un tejido, hablamos de múltiples tejidos que son beneficiados por la alimentación. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo la alimentación ayuda a que nuestras células funcionen bien? Para responder esa pregunta tenemos que tener un panorama bien claro cómo es que nuestras células funcionan. ¿Quién es el que dicta las instrucciones para que nuestra célula esté en correcto funcionamiento? Y allí vamos a ir a lo que es el ADN. El ADN, recuerdan que se encuentra en el núcleo de la célula. En el ADN está la información para fabricar las proteínas, que recuerden que pueden ser enzimas, que pueden ser receptores, que pueden ser hormonas, que pueden ser proteínas del citoesqueleto, etcétera. Las proteínas están por todo lugar. Ahora, recordemos que en el ADN está el ADN se encuentra en el núcleo y en el ADN están nuestros genes. Los genes son las instrucciones para que nosotros podamos fabricar proteínas. Podemos tener esta analogía, una receta, en donde en la receta recuerden que están las instrucciones, paso a paso que vamos a colocar, como la secuencia, ese orden, para elaborar un platillo. Entonces, en nuestro ADN están esas instrucciones, esas recetas que son nuestros genes. Cuando ese ADN se copia, se hace una fotocopia ahí denominado el ARN mensajero, esa fotocopia sale al citosol, en donde en el citosol encuentra una especie de chefs, por así decirlo, que van a leer esa receta y van a comenzar a preparar ese platillo, que en este caso el platillo es una proteína. ¿Cómo? Porque el ribosoma, recuerden que va uniendo aminoácido por aminoácido. ¿De dónde vienen esos aminoácidos? De la alimentación. Entonces, el ribosoma en el citosol comienza a leer esa copia de esa receta, el ARN mensajero, y comienza a unir aminoácido por aminoácido. Ahí hay un ayudante. Ese ayudante, por así decirlo, son los ARNs de transferencia, que son los que vienen y traen aminoácido por aminoácido. Entonces, hay un trabajo conjunto entre el ribosoma y el ARN de transferencia para que podamos ensamblar una proteína de aminoácido por aminoácido. Entonces, recuerden que para fabricar esa proteína requerimos instrucciones precisas. Un error por allí puede conducir a que fabriquemos mal nuestro platillo, que en este caso es la proteína. Por ejemplo, acá tenemos el ceviche. Nosotros en el ceviche no agregamos primero el choclo, luego agregamos el limón y a lo último el pescado. Entonces tiene que tener un orden para poder fabricar algo bien. De igual manera, nuestras células fabrican apropiadamente las proteínas. Entonces, nosotros podemos tener que en esas recetas para preparar las proteínas pueden haber algunos errores. De repente, una palabra se borró, una palabra, dos palabras, por acá, una frase completa se borra. Entonces, no va a ser, no va a poder el ribosoma leer apropiadamente ese código, esa información. Entonces puede dar lugar a proteínas defectuosas. ¿Qué pasa cuando hay una proteína defectuosa en nuestra célula? Recuerden que las proteínas pueden ser hormonas, pueden ser receptores, pueden ser proteínas del citoesqueleto, pueden ser enzimas, estimados. En nutrición hablamos de metabolismo, que el metabolismo se acelera, se pone lento. Pero recuerden que las que son responsables de mantener nuestro metabolismo son las enzimas, que llevan a cabo reacciones químicas en secuencia y de manera integrada. Si una enzima, una proteína,
está defectuosa, esto puede conducir a que la reacción no se lleve apropiadamente. ¿Y por qué una proteína, una enzima puede tener defectos? Porque en las instrucciones para prepararla hubieron errores. Eso puede existir, ¿verdad? Pueden haber errores que conducen a que nuestras proteínas, nuestras enzimas tengan algunos defectos que las hacen más lentas, pero también pueden hacerlas más rápido en algunos casos. Entonces tiene que haber un equilibrio, ni muy exagerada su actividad, ni muy lenta su actividad. Por eso podríamos decir que nuestro metabolismo está determinado por nuestros genes, por nuestra información genética. ¿Cómo está esa información genética en nuestro núcleo? Entonces, podemos tener que hay ciertos errores que ya nacemos, por así decirlo, con esos errores, los heredamos, pero hay una esperanza, estimados, que a través de la alimentación podemos hacer de que esos genes recuperen esa funcionalidad y puedan formar proteínas apropiadamente, puedan formar enzimas apropiadamente. Entonces, con esta analogía vamos a ir un poquito profundizando más acerca de lo que es nuestro ADN y cómo se lee ese ADN. Bien, acá nosotros tenemos un ADN. Recuerden que el ADN es ácido desoxirribonucleico y son dos cadenas antiparalelas. ¿Sí? 5', 3'. Bueno, esos detalles técnicos ya usted los verá en algún momento, pero la idea es que son dos cadenas antiparalelas. Y si usted observa aquí, vamos a encontrar letras. Letras. Y el ADN se compone de 4 letras. 4 letras. A, T, C, G. Con solo 4 letras pueden hacer la diversidad que tenemos en nuestro cuerpo. Pero bien, ese ADN, una sección de todo el ADN que tenemos, una sección puede ser un determinado gen. El gen, recuerde que son las instrucciones para ¿qué? Para fabricar proteínas. Entonces, ¿cómo es que esa información del ADN se convierte en una fotocopia, por así decirlo? En esa fotocopia de la receta que les hablaba, ¿quién es esa fotocopia? Es el ARN mensajero. Ese proceso para la formación de ARN mensajero es la transcripción. Luego, ese ARN mensajero, recuerden que tiene que ser interpretado por el ribosoma para poder formar proteína, en el proceso denominado traducción. Lo interesante, estimados, acá es de que de 3 en 3 vamos teniendo un aminoácido. Es decir, el ribosoma interpreta de 3 en 3. Y cuando lee 3 letritas, dice, aquí tengo que traer este aminoácido. Trae ese aminoácido. Sigue con 3 letras más. Acá tengo que traer otro aminoácido. Lo coloca y así va uniendo aminoácido por aminoácido. ¿Qué pasa si en el ADN hay un error por aquí? Esta letra no es T, sino se cambia por G, por ejemplo. Entonces vamos a tener de que aquí este ARN mensajero va a tener otra letra. Entonces va a cambiarse y aquí podemos generar ahí que el ribosoma cuando lea esas 3 letras diga, bueno, esto le corresponde a otro aminoácido. Entonces, en lugar de traer un aminoácido normal, trae otro aminoácido, diferente al que le correspondía. Esa es una forma genérica que como podemos explicar este tema de diferencias en algunas proteínas. Entonces, es muy importante tener en cuenta que pueden haber mutaciones ya que nosotros nacemos con esas mutaciones. ¿Sí? Y tengamos en cuenta que en el ADN, por ejemplo, acá tenemos un ADN, hay zonas del ADN que dan lugar a determinadas proteínas. Por ejemplo, aquí en esta zona estamos formando un receptor, un GPCR, por ejemplo. Esta zona de acá estamos dando lugar a otra proteína X, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta esa secuencia. Bien, ¿qué puede ocurrir con el medio ambiente, la alimentación, la actividad física, todo ello? Puede ocurrir, estimados, de que esas letritas, por ejemplo, acá habíamos visto una letra C, ¿verdad? Esta C en el ADN, esas letras pueden metilarse. Pueden metilarse. ¿Qué quiere decir metilarse? Que se le agrega un grupo metil
Aquí tenemos la citosina, que por así decirlo es la letra C en el ADN. Esa citosina se le puede agregar esa marca química, el metil. Y al agregársele el metil, bueno, usted dirá, bueno, ya tiene una marca allí, metil, no hay ningún problema. Pero, miren acá en esta parte. Hagamos una comparación con estas dos imágenes. Acá tenemos, por ejemplo, una secuencia de ADN. Si pueden visualizar las letras, letra por letra, el código del ADN. Resulta que los genes, por ejemplo, en esta parte, esta región va a ser la responsable de codificar a una proteína, ¿verdad? Aminoácido por aminoácido, cada 3 letritas. Antes de esos genes podemos encontrar por aquí, bueno, como parte de los genes podemos encontrar acá el promotor. El promotor es una zona que va a permitir que ese gen se pueda leer para formar una proteína X. Entonces, ¿qué pasa si en este promotor tenemos las citosinas metiladas? Entonces, ese gen no se va a poder leer. Porque recuerden que en el promotor van a llegar componentes que van a permitir que ese gen se lea. Si están metiladas estas citosinas, podríamos decir como que están incomodando y no permiten que el promotor esté abierto para que lleguen estos compañeros a ayudar a la transcripción. Y podríamos decir que cuando hay patrones aberrantes de metilación allí, es decir, se han agregado marcas químicas en determinados lugares dentro del promotor, genera un silenciamiento. Y ahí hablamos de un silenciamiento de la expresión génica. ¿Qué es una expresión génica? Es cuando el gen se expresa. ¿Qué quiere decir eso? Que forma ARN mensajero y luego proteína. El gen se manifiesta, ¿verdad? Entonces podemos tener esa metilación. El gen puede estar perfecto, pero ambientalmente, por la alimentación, por la exposición a los contaminantes, pesticidas, microplásticos, podemos nosotros inducir a que se metilen algunas regiones dentro de nuestros genes y de alguna manera alteren la manera como ese gen se va a expresar. Recuerda el término, expresión génica. Quiere decir que ese gen se lee para formar algo funcional como una proteína. Acá, por ejemplo, en la parte inferior, tenemos que el promotor no está metilado. Entonces, como no está metilado, no hay una metilación aberrante allí. Los factores de transcripción, los componentes que son importantes allí para expresar el gen, van a poder unirse y ese gen se va a poder expresar. A lo largo del ADN tenemos diferentes marcas de metilación en varios genes. Tenemos zonas metiladas y zonas desmetiladas. Y aquí es muy importante porque tenemos estimados nosotros, por ejemplo, un gen que permite la proliferación celular descontrolada. Nosotros nos va a convenir que esté como que apagado ese gen. Un oncogen, como así se les llama, que esté apagado. ¿Por qué está apagado? Porque se le han agregado estas marcas químicas que no permiten que ese gen se lea. Lo que puede ocurrir es que se puede desmetilar esa zona, sacar esos grupos metil y el gen de cáncer se libera, se expresa fácilmente. Ese es un escenario. Podemos tener el otro escenario, un gen supresor de tumor. Gen supresor de tumor. Ojo con ello, gen supresor de tumor va a dar lugar a una proteína que regula el crecimiento celular. Entonces, esta proteína es buena. Un ejemplo de ello, el BACR1. A ver, un momento. BRCA1, perdón, que es el gen asociado con el cáncer de mama, ¿verdad? Este gen es un gen supresor de tumor. Puede ocurrir que este gen esté ok, ¿verdad? No hayan mutaciones allí. Pero podemos con los factores ambientales negativos, ¿qué podemos hacer? Que ese BRCA1 se silencie, es decir, adquiera grupos metil allí en ese gen y ese gen se apague, sea defectuoso. ¿Se dan cuenta?
no hubieron mutaciones, el individuo genéticamente no está predispuesto porque no ha nacido con cambios en el ADN, no hay letras que están cambiadas, pero por esas marcas químicas podemos agregarle grupos metil en determinadas zonas de este gen y silenciarlo. Y si lo silenciamos, no tenemos una forma parcial de regular el ciclo celular. Y ahí tenemos un problema. Entonces, ahí hablamos de que pueden haber metilaciones que nos favorecen y metilaciones que nos perjudican. Tiene que haber ese balance. Nosotros, en todas nuestras células, cada célula de nosotros tiene su ADN. Y en cada célula, ese ADN tiene diferentes marcas de metilación. Estos grupos metil se han agregado en diferentes genes de diferente manera, de manera muy heterogénea, por así decirlo. ¿Por qué se agregan esas marcas de forma diferente? El fundamento es porque una célula beta del páncreas no se expresa en el cerebro. No, una célula beta del páncreas, por así decirlo, no libera neurotransmisor en el páncreas. En el cerebro no encontramos una célula beta que libera insulina. A pesar, estimados, de que todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN, pero la forma como los genes se expresan varía. Y las metilaciones influyen mucho en cómo esos genes se expresan. Por eso les decía, el cerebro no es igual al páncreas, tiene diferente metabolismo. ¿Por qué? Porque hay diferentes marcas químicas que se han agregado al ADN, de alguna manera generando una diferente expresión génica. Bien, otra marca química, otra forma de modificar epigenéticamente el ADN es la acetilación de las histonas. Miren, nosotros tenemos el ADN es una extensión, ¿verdad? Una hebra. ¿Qué puede ocurrir? En el ADN tenemos los genes. En una determinada región tenemos los genes. Pero ¿qué pasa si ese gen está empaquetado? Está empaquetado. Alguien va a querer unirse allí para tratar de leerlo, no va a poder. Entonces, cuando hablamos de histonas, hablamos de proteínas que son importantes para empaquetar el ADN. Para poder leer este gen, una zona del ADN, ¿qué tendríamos que hacer? Desenrollarlo. Pero ahí tendríamos que una especie de hacerle una cosquilla a la histona para que suelte el ADN y no lo empaqueten. ¿Quién es esa marca química que se agrega a la histona? Son los grupos acetil. Las histonas son estas bolitas que ven verde, que cuando se les agrega acetil, le quitamos esa carga positiva a la histona, y como el ADN es carga negativa, usualmente la histona carga positiva y el ADN carga negativa interaccionan. Es por eso que la histona envuelve ADN. Pero cuando se le agrega un grupo acetil, pierde esa afinidad. Entonces, cuando el ADN ya está desenrollado, por así decirlo, está expuesto, allí pueden venir ya las proteínas para leer ese código, formar ARN mensajero y finalmente proteína. Esa es una forma de regular la expresión génica también. Entonces, podríamos decir que también nuestros nutrientes, los factores ambientales, como la alimentación, pueden promover que hayan diferentes patrones de acetilación a lo largo de todo nuestro material genético. Otra modificación que es importante, estimados, son los microRNAs. Miren, acá nosotros tenemos, vamos a proyectar por acá una imagen. Se puede ver, a ver un momentito, ¿se puede ver el programa? Sí. Sí, sí se puede. Sí, a ver, un momentito para ver acá. Acá. Miren, estimados, acá nosotros tenemos un ARN mensajero, que es todo esto, ¿verdad? Ahí es de esperarse que hayan letras. Recuerden el código genético allí. Entonces, aquí hay una región codificante, que es la parte que nos importa, por así decirlo, pero hay una parte al final de este ARN mensajero que se llama la 3UTR, que es una región que no da lugar a algo funcional, pero es importante para la regulación. Recuerden que el destino de este ARN mensajero, ¿cuál va a ser?
que se lea para que se forme una proteína, ¿verdad? ¿De dónde viene este ARN mensajero? Del núcleo. Cuando el ADN, este ARN mensajero es la fotocopia del ADN. Entonces, ¿qué ocurre? Que pueden haber estas estructuras denominadas microRNAs. Miren, son pequeñitos, tienen pocos nucleótidos, entre 18 a 22 en promedio más o menos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esas estructuras reguladoras que son pequeñitos, pero con un impacto en la regulación muy grande. ¿Por qué? Porque va a venir en esta región del ARN mensajero, un momentito para señalar bien acá, viene y se pega allí de una manera complementaria, se pega allí y ¿qué ocurre? Este ARN mensajero pasa a degradación y no va a poder dar lugar a la proteína. ¿Tuvimos que cambiar la secuencia de letras del ADN? No. ¿Qué hicimos solamente? Regular el ARN mensajero. El gen puede haber estado ok, está perfecto, no hay mutaciones. El ARN mensajero está a punto de formar proteína, pero resulta que viene este microRNA y malogra el ARN mensajero. Podríamos decir allí también que está alterando la expresión genética de forma negativa. Esto, por ejemplo, no nos convendría en un ARN mensajero que da lugar a una proteína supresora de tumores. No nos convendría. ¿Qué ocurre en cáncer? El cáncer, pues, genera estas estructuras microRNAs que van a pegarse en ARN mensajeros que van a dar lugar a proteínas reguladoras del ciclo celular, por ejemplo. Entonces es muy importante porque el cáncer adapta su metabolismo para generar estas estructuras que van a regular genes, a regular ARN mensajeros que son responsables de dar lugar a proteínas que controlan cómo nuestras células crecen, cómo nuestras células se dividen. Incluso la presencia de estos microRNAs favorece pues de que el cáncer tenga ventaja y le permita hacerse maligno y migrar a otros tejidos. Eso podemos tener, ¿sí? Entonces, como mensaje nos podríamos llevar que estos microRNAs son otro tipo de modificación epigenética mediada por el ambiente que puede regular genes, ¿sí? Hay algo interesante que les voy a comentar en un momento respecto a ellos, pero tengan en cuenta ese dato. Miren, nuestras células, esta célula, por ejemplo, que está aquí en la representación, ella puede generar estos microRNAs. Los puede generar. Son chiquitos, ¿verdad? Entonces pueden empaquetarse en vesículas denominadas exosomas. Exosomas. Es como que esta célula fabricó un cargamento, una encomienda, por así decirlo, y esa encomienda la manda en forma de vesícula y viaja por la sangre y se va a otro tejido. Resulta que en otro tejido se van a liberar estos microRNAs y de alguna manera regular el metabolismo de ese tejido en donde están llegando estos exosomas. ¿Por qué les comento esto? Porque los exosomas pueden ser un marcador diagnóstico para ver cómo el metabolismo de algunas células están cambiando. Algunos investigadores proponen de que cuando se evalúan exosomas en sangre, al evaluar el contenido, el cargamento que tienen estos exosomas, se encuentran microRNAs involucrados al desarrollo de cáncer. Los microRNAs han sido asociados con el desarrollo de Alzheimer, el desarrollo de obesidad, el desarrollo de resistencia a la insulina y de múltiples enfermedades. Recuerden, esos exosomas son vesículas pequeñas que tienen dentro a esos guerreritos pequeños que lo que van a hacer es malograr los ARN mensajeros, regularlos negativamente. Y eso no nos conviene cuando son proteínas buenas, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta ese dato. Miren, acá hay un estudio, por ejemplo, de que el metabolismo de la célula cancerosa se conecta con modificaciones epigenéticas. ¿Por qué? Porque recuerden de que en el metabolismo participan enzimas. Las enzimas que llevan a cabo muchas reacciones químicas.
el cáncer tiene que adaptar su metabolismo, porque recuerden de que él, en presencia de oxígeno, él opta por realizar fermentación. La fermentación que genera en el cáncer, lactato. Y el lactato le favorece al cáncer de que su microambiente esté a su favor y le ayude a crecer más. El lactato también funciona como una molécula de señalización. Es decir, ayuda a que el cáncer prolifere. ¿Y por qué este cambio de metabolismo? Porque el cáncer puede agregar estas marcas químicas en su material genético y cambiar su expresión génica a su favor de una manera maligna, que lo haga más invasivo, que pueda proliferar más, etc. Y la evidencia indica que el cáncer adquiere metilación aberrante, acetilación aberrante y presencia de microRNAs que están relacionados con esta ventaja en el tumor. ¿Sí? Entonces tenemos ahí un metabolismo totalmente desregulado en el cáncer y que esa desregulación negativa regula otra cosa. A la vez otra cosa, y así se hace cada vez más maligno. Por eso es que el cáncer avanza en etapas, cada vez peor. Porque una modificación mala genera de que modifique otra cosa. Otros genes. Esos dos genes ya modificados conducen a la modificación de otro tercer gen. Y así se hace de manera a lo largo de todo el genoma del cáncer. ¿Sí? Bien. Miren acá en la parte de metabolismo, acá nosotros tenemos que hay regulación epigenética de la acción de la secreción y la acción de la insulina. A ver, recordemos un poco. Cuando nosotros ingerimos un alimento, el páncreas siente que hay glucosa y entonces libera insulina. Esa insulina va a llegar a algunos tejidos, como por ejemplo el músculo esquelético, el tejido adiposo, ¿sí? ¿Para qué? Para que estos tejidos puedan guardar a la glucosa. ¿Cómo ocurre eso? Tengamos en cuenta esto. Miren. Cuando comemos, estamos en estado alimentado, se incrementan los niveles de glucosa y esos niveles de glucosa son una señal para que el páncreas libere insulina. ¿Qué puede ocurrir acá? En estas células que les comenté, el músculo esquelético, el tejido adiposo, tienen en su superficie los receptores de insulina, conocidos como RTKs, receptores tirosina quinasa. La insulina llega allí, miren, está unida allí la insulina, y esa interacción de receptor de insulina con insulina promueve la formación del transportador GLUT4. No la formación, es la translocación. El transportador estaba antes acá, en vesículas, y cuando ocurrió esa interacción de insulina con receptor de insulina, el transportador se pone en la membrana y eso permite que la glucosa pase por él y se guarde. ¿Verdad? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en una persona con diabetes? Que pueden haber marcas químicas que inhiben algunos genes de la señalización de insulina. Por ejemplo, el IRS, que es el sustrato de receptor de insulina. Entonces, viene la insulina, interactúa con el receptor de insulina, pero al no formar esa proteína que es importante para mediar la señal, tenemos ahí un error. Y ahí por eso podríamos ligar las modificaciones epigenéticas con la resistencia a la insulina. ¿Por qué resistencia a la insulina? Porque recuerden de que la señalización insulina con receptor de insulina da lugar a cambios a nivel intracelular. Y ahí se unen proteínas importantes como el IRS, que es el sustrato de receptor a insulina. Si esa proteína no se forma apropiadamente debido a marcas químicas como metilación, tenemos ahí un problema. También tenemos nosotros de que hay ciertos genes que se metilan aberrantemente. Genes involucrados en el desarrollo de la célula beta del páncreas, ¿sí? Genes involucrados en la formación del receptor de insulina, etc. Entonces tenemos ahí una modificación química. ¿Qué propone la alimentación? Que esas marcas químicas
se mejoren, es decir, puedan volver a la normalidad. Es por eso que, que la alimentación podría ser una estrategia para evitar que se sigan acumulando marcas químicas que nos conduzcan a diabetes tipo 2. Entonces, con la alimentación, con la actividad física, podemos esas marcas químicas evitar que avancen, que se sigan acumulando. Como que un borrador. Con la alimentación podemos corregir esas marcas químicas. Pero que quede bien claro, estimados, nosotros podemos tener genes del metabolismo de la insulina, de la glucosa. Podemos nacer con esos genes buenos. No hay mutaciones, entre comillas, ¿no? No hay porque siempre hay, pero no mutaciones que nos conduzcan a enfermedad. Nacen nuestros genes bien, pero con factores ambientales malos como ingesta de carbohidratos constantemente, falta de actividad física, el fumar, todo ello va a generar que agreguemos esas marcas químicas en genes relacionados al metabolismo de la insulina. Y eso nos va a conducir a que padezcamos de diabetes. ¿Qué puede ocurrir con una buena alimentación? Que evitemos de que esas marcas químicas se acumulen. Que no sea tan desordenadas esas marcas químicas que se están agregando. Y de alguna manera prevenimos que esos genes se deterioren. ¿Sí? Eso podría ser una alternativa. Después tenemos nosotros, miren, nosotros hemos hablado de mecanismos de regulación, ¿verdad? La metilación, la acetilación y los microRNAs. Resulta, estimados, de que nuestros alimentos tienen sustancias bioactivas. Sustancias bioactivas que pueden promover la metilación y promover la desmetilación. Recuerden que esto depende de contexto. En algunos casos nos va a convenir agregar marcas químicas, pero en algunos casos no. La alimentación tiene esos efectos beneficiosos al tratar de corregir esas marcas químicas. ¿Cómo? ¿Cómo es que corrige la alimentación? ¿Es que un nutriente va y saca algo? No. Recuerden de que acá estas marcas químicas, por ejemplo, la agregación de los grupos metil, son llevados a cabo por enzimas. Por ejemplo, la metiltransferasa del ADN. Esa enzima agrega esa marca química, agrega ese grupo metil. ¿Qué hace? Las sustancias bioactivas que vienen en la alimentación pueden regular a esta enzima que agrega las marcas químicas. La regulan. Pero nuevamente, esto depende de contexto, depende del gen y depende de la célula en donde esté teniendo ese efecto ese nutriente. Entonces, las sustancias bioactivas que vienen allí pueden regular esta enzima. Recuerden, ella es la responsable de agregar esas marcas químicas. Es como que están allí para supervisar que agregue apropiadamente las marcas químicas en donde corresponden. Nutrientes malos promueven que esas enzimas exageren en su respuesta, es decir, comiencen a agregar marcas químicas en lugares donde no corresponden, apagando genes que son importantes para nuestra salud. Genes del sistema inmunitario, por ejemplo. Podemos tener ese escenario. Entonces, como mensaje, tengamos en cuenta que lo que comemos de manera sinérgica, esos nutrientes, esas sustancias bioactivas van a irse y van a asegurarse de que estas enzimas que agregan grupos metil puedan agregar estos grupos metil de manera apropiada. Pero también hay otro escenario. Hay otras enzimas que sacan esos grupos metil. La alimentación también se encarga de decirle a estas enzimas, mira, necesito que saques esa marca química que está malogrando mi gen. Entonces, la alimentación también ayuda a la desmetilación y de alguna manera hay una corrección de esos errores que puedan haber. ¿Sí? Miren, estimados, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas metabólicos, enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, se asocian, tienen esos individuos marcas químicas, grupos metil en zonas en donde no deberían de estar. Entonces, podríamos decir de que ese individuo, su gen está bien, su secuencia está ok, sus letras del ADN están ok, pero tiene estas marcas químicas. Entonces, con algunos nutrientes
se promueve de que estas marcas químicas sean removidas y el gen recupere su funcionalidad. ¿Sí? Nosotros tenemos ese patrón de metilación, desmetilación a lo largo de nuestra vida. Constantemente cambia. Y, por ejemplo, cuando tenemos enfermedad, una enfermedad crónica, esos genes relacionados a esa enfermedad crónica están metilados aberrantemente. Tienen marcas químicas en donde no deberían de estar esas marcas químicas. Entonces tengamos en cuenta ese escenario. Miren, acá también tenemos el tema de la leche materna. La leche materna, ustedes como nutricionistas saben que es beneficiosa para el individuo, para el bebé, ¿verdad? Lo que sucede es que en la leche materna, la mamá tiene sus células, ¿verdad? Tiene sus células. Sus células forman componentes. Lo que ocurre es que las células de la mamá, que están encargadas de producir la leche materna, también forman estos componentes exosomas. Es decir, las células de la mamá se aseguran de empaquetar en esa vesícula microRNAs, por ejemplo. Los microRNAs, recuerden que son reguladores de los genes. Entonces, al ingerir la leche materna, el bebé se está asegurando de adquirir estas vesículas que dentro de ellas tienen microRNAs. Y los microRNAs que son reguladores de genes. Entonces podemos tener nosotros ese escenario. Y nos preguntaremos, si esa vesícula, ese microRNA no se degrada cuando pasa por el tracto gastrointestinal. Se han hecho estudios en ello y se evidencia de que esta vesícula, este exosoma que está en la leche materna, puede resistir la digestión y puede atravesar el epitelio y ser parte de la circulación sistémica. Y ahí tienen también otro mecanismo por el cual la leche materna puede tener esos efectos beneficiosos en la regulación de la expresión génica de los tejidos del bebé. Tejidos que están en desarrollo, como por ejemplo el cerebro. Se ha evidenciado de que estas vesículas que tienen dentro microRNAs pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Es decir, ellas se pasean libremente por el torrente sanguíneo. Y cuando llegan a la célula blanco, a la célula que las capta, tienen un efecto en la regulación de la expresión génica de forma positiva. Bueno, es de esperarse la conexión mamá-bebé, ¿verdad? Miren, acá tenemos un estudio. Este estudio, por ejemplo, nos menciona sobre la leche bovina, ¿verdad? La leche es parte de las dietas de los individuos. Entonces, algunos investigadores se han propuesto, ¿tendrá componentes reguladores esa leche de bovino? Sí. Y ahí hablamos de que esa leche de bovino contiene exosomas. Recuerden, esos exosomas contienen dentro estos microRNAs que son reguladores. Entonces, esos exosomas están en esta leche, sobreviven incluso el procesamiento de la leche. Se han hecho experimentos en ello y resisten. Y resisten también cuando el individuo los consume y pasan por el tracto gastrointestinal y luego entran a la circulación sistémica. Resulta que estos exosomas que dentro tienen estos microRNAs, cuando esas vesículas liberan su contenido dentro de una célula, esos microRNAs van a irse y regular el metabolismo. ¿Cómo regulan el metabolismo? Regulando genes del metabolismo. Genes que van a dar lugar a enzimas de una determinada ruta metabólica. También tenemos de que estos exosomas van a ser captados por células T y B. Y ya sabe qué papel tienen las células T y B. Ellas son responsables de la inmunidad adaptativa. Particularmente la célula B se diferencia en célula plasmática y forma anticuerpos. Entonces son muy importantes en la protección a largo plazo de un individuo. Y podemos decir de que este producto contiene componentes reguladores del desarrollo de células inmunitarias. Acá tenemos también de que calman la inflamación. Pero bien, yo sé que pueden haber discrepancias por el tema de la leche de bovino, es de esperarse. Pero recuerden, estimados, la alimentación, por ejemplo, las plantas, también hay estudios que indican de que tienen microRNAs
que pueden regular genes en nosotros. Pueden resistir el tema de la digestión y pueden pasar de forma sistémica y regular múltiples órganos. Y recuerden, ese es el fundamento por el cual la alimentación es muy importante. Podemos tener genes que están por ahí medios mal, entre comillas, y a través de mecanismos epigenéticos como microRNAs podemos regular cómo estos genes se expresan. De repente tenemos un gen ahí empaquetado que no quiere leerse, entonces ahí viene a tallar los factores ambientales como la alimentación para hacer de que ese gen se pueda leer apropiadamente y no haya ningún impedimento. ¿Sí? Marcas químicas. Entonces, lo interesante, estimados, es de que recientemente, el 30 de marzo, me parece, ya secuenciaron el genoma completo humano. Pero ¿y ya no estaba secuenciado? Sí estaba secuenciado, pero faltaban partes. Y las partes que estaban, algunas partes secuenciadas, estaban mal ensambladas, tenían algunos errores, algunos overlaps que no se entendía, por así decirlo. El 30 de marzo se publica el estudio en donde ya se logra descifrar qué había en este 8% faltante. Por ejemplo, teníamos allí zonas como los telómeros, zonas como el centrómero y algunos brazos cortos, los brazos P del cromosoma, de 5 cromosomas, por ejemplo el cromosoma 21, que no se sabían qué tenían. Era una caja negra aún ese genoma, todo nuestro material genético. Entonces, con esta secuenciación, con este genoma de referencia, ya podemos hacer comparaciones y hacer estudios más profundos. ¿Y por qué traigo al tema esto, estimados? Porque nosotros tenemos, recuerden, en los extremos de los cromosomas, unas estructuras denominadas telómeros. Y mientras más vamos envejeciendo, ellos se van acortando. Y cuando se acortan, aumentan la inestabilidad genómica. Es decir, el chance de que se malogren nuestros genes incrementa. Comienzan los genes a copiarse erróneamente, se pegan algunas letras y impide la lectura apropiada del material genético. Entonces, es muy importante conocer esos extremos que hay. Ya con este estudio, los investigadores pueden profundizar un poco más de ello. También tenemos esta zona de aquí de en medio, que es los centrómeros, también es muy importante en el tema de división celular. Y bueno, aquí tenemos que hay que explorar, por ejemplo, qué es lo que sigue acá. ¿Qué papel tienen esos telómeros? ¿Cómo es que están compactadas estas zonas? Porque los telómeros son zonas de muy alta compactación de ADN. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Tiene un papel esa compactación en nuestro desarrollo de enfermedades? Tiene un link, una relación estrecha, porque recuerden que cuando envejecemos comienzan a aparecer problemas metabólicos. ¿Por qué? Comienza a envejecer el individuo, hay un cambio químico, ¿verdad? El individuo acelera su envejecimiento con malos estilos de vida, es decir, le lanza radicales libres a sus genes. Ese gen comienza a volverse inestable. Ese gen inestable daña otro gen. Ese otro gen daña un tercer gen. Y así tenemos una catástrofe. Esa catástrofe es el cáncer o otra enfermedad metabólica por nuestros malos estilos de vida. Nacemos con genes buenos, entre comillas, bien, nuevamente, entre comillas, con ningún inconveniente, y nosotros los podemos malograr con lo que comemos, con esas marcas químicas que se pueden agregar. Podemos inducir a que se empaqueten genes buenos y podemos inducir a que se desempaqueten genes malos. Y de alguna manera tenemos ahí un problema. Entonces, estimados nutricionistas, ese es el futuro en el tema de nutrición. Que se explore mucho más cuáles son esas marcas químicas en los genes. Bueno, tiene que ir acompañado de, recuerden, quisiera saber mi genoma. ¿Qué tengo en mi genoma? ¿Qué marcas químicas tengo? Esa es la curiosidad que muchos tendrían, ¿verdad? Quiero ver cómo está fallando mi gen, si mi gen está bien, tiene errores, si tiene marcas químicas. Eso lo que se querría, ¿verdad? Para
para que ustedes como nutricionistas den terapias personalizadas dependiendo del genotipo del individuo. Recuerden que fenotipos vemos, genotipos no sabemos. El individuo puede estar bien, pero un factor ambiental va a desencadenar una enfermedad. Muchas veces tenemos allí pues de que nosotros mismos malogramos nuestros genes con los malos factores ambientales. ¿Cómo? Agregamos estas marcas químicas de forma incorrecta en nuestros genes. Y recuerden nuevamente que esos genes dan lugar a proteínas que pueden ser enzimas, y ya hemos visto enzimas, ¿verdad? La gluconeogénesis, la síntesis de lipoproteínas, la síntesis de colesterol. Ahí hay varias enzimas involucradas. Tenemos el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones, la señalización de insulina, etc. Entonces, es muy, muy relevante en el contexto nutricional el tema de cómo funcionan nuestros genes y cómo podríamos mejorarlos. Miren, acá como mensaje podríamos tener de que se sugiere explorar qué marcas químicas tiene un individuo en diferentes contextos y en diferentes tipos celulares. Por ejemplo, acá miren, los patrones de alimentación, los patrones de ingesta de comida, se pueden asociar con algunas medidas de las marcas químicas que pueden haber en nuestro ADN. Y miren lo importante, estimados, es de que nosotros cuando nacemos tenemos determinadas marcas químicas en nuestro ADN. ¿Sí? Resulta que cuando vamos a lo largo de la vida, el ambiente va haciendo de que estas marcas químicas incrementen. Y recuerden, esa marca química se puede agregar en algún lugar que no queremos y de alguna manera perturbar ese gen. Entonces, las marcas químicas son un indicador de envejecimiento, todo ello. ¿Sí? Y con la alimentación, por ejemplo, en este estudio, se indica de que una muy buena alimentación promueve a que el individuo deje de tener esas marcas químicas que se asocian con el envejecimiento. Recuerden, mientras más marcas químicas aberrantes, conducen a que el individuo envejezca funcionalmente en sus células. Entonces, con una buena alimentación, podemos hacer que esas marcas químicas mejoren. No solamente ello, sino también prevenir que se agreguen malas marcas químicas. Que se agreguen marcas químicas en donde no queremos. Nosotros queremos tener genes que estén en buen funcionamiento, que de repente si tiene que tener su marca química, la tendrá y que lo regulará. Pero un gen bueno que tiene un papel muy importante en regular el metabolismo, no puede tener marcas químicas de manera aberrante. Tiene que estar ok, como se dice. ¿Sí? Y aquí también se ha encontrado, por ejemplo, que la actividad física y otros factores químicos tienen un papel allí importante en las marcas químicas y la alimentación, por ejemplo, a pesar de que el individuo no puede tener mucha actividad física, la alimentación lo que hace es corregir esas marcas químicas, es decir, no permitir que el individuo adquiera marcas químicas relacionadas con el envejecimiento. ¿Sí? Tengamos en cuenta ello. Miren, acá otro comentario de este estudio sobre el rol de la epigenética en el desarrollo de la obesidad. Bueno, la obesidad ya sabemos que es un problema que es multigénico, es decir, varios genes están involucrados. Entonces también podemos tener allí un patrón de marcas químicas aberrante. Eso podemos encontrar también. Miren, el hecho de que nosotros encontremos una marca química no quiere decir que esa marca química sea la responsable de toda la enfermedad. Podríamos estar emocionados con el tema de que quiero saber cuál es mi ADN, quiero saber qué marcas químicas tiene mi ADN y decir, bueno, con esa información yo podría saber si voy a estar enfermo, si me voy a enfermar en algún momento. Pero hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que haya una marca química no quiere decir de que esa marca química va a ser la causante de mi enfermedad. Hay mucho aún allí por explorar. Porque recuerden que el metabolismo es tan sorprendente que no se entrevera, hay toda una serie de cascadas bioquímicas que están allí trabajando una con otra y no logra entreverarse.
Pero la idea es de que allí están interactuando varios componentes, que de manera sinérgica, la falla de varios genes conduce a una determinada enfermedad. Sí, tengamos en cuenta ello. Entonces, se requieren más estudios para explorar cuáles son estas marcas químicas en realidad y si es que esas marcas químicas son un buen predictor o predice bien el desarrollo de una patología metabólica. ¿Sí? Eso, por ejemplo, a ustedes nutricionistas les podría ayudar para predecir, para prevenir, para manejar una enfermedad. ¿Sí? Ver si es que su dieta está funcionando con su individuo. Recuerden que nosotros no, el metabolismo no es que de golpe yo voy a querer regular el metabolismo. Bueno, he estado comiendo chatarra todos los días, ya no más. Quiero curarme, entonces comienzo y quiero tener resultados al día siguiente. No, porque recuerden de que los genes, para que se expresen, para que adapten esa expresión génica, toma su tiempo. No es de la noche a la mañana. Y eso lo hemos visto en la pandemia, ¿verdad? Cuando varios individuos en presencia del COVID quisieron incorporar nutrientes así, de golpe, cuando metabólicamente no estaban preparados. ¿Cómo nos tenemos que preparar metabólicamente? Haciendo que nuestros genes funcionen bien. ¿Por qué? Porque los genes dan lugar a enzimas del metabolismo. Dan lugar a transportadores de nutrientes, de vitaminas. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí todo ello. Tengamos en cuenta esos datos que les estoy comentando. Miren, chicos, como mensaje final nosotros tenemos de que debemos de cuidar nuestro epigenoma. ¿Qué es el epigenoma? El epigenoma es todas estas modificaciones epigenéticas, estos cambios químicos que están a lo largo de todos nuestros genes. ¿Sí? Ese es el epigenoma de un individuo. Nosotros, todos los presentes acá, tenemos diferentes marcas químicas que hemos coleccionado hasta el presente. Y esas marcas químicas que tenemos actualmente depende de varias cosas. Depende de qué cosa hemos comido, cómo nos hemos expuesto, el estrés, el fumar, todo ello. ¿Verdad? Esas marcas químicas que coleccionamos. Entonces, nosotros tenemos que cuidar cómo esas marcas químicas se agregan, ¿verdad? La alimentación nos ayuda a poder evitar que se acumulen marcas químicas erróneas. Y tengamos en cuenta que también, lamentablemente, muchas veces no depende de nosotros. Una, porque el espermatozoide puede tener algunos errores o el ovocito también. Errores en las letras del ADN, ¿verdad? Errores en las letras del ADN. Y lamentablemente podemos heredar ese cambio. Pero con buenos estilos de vida podemos hacer que ese gen, que entre comillas está erróneo, podemos hacer que mediante factores ambientales, mediante las marcas epigenéticas, se regule y de alguna manera vuelva a funcionar bien, ¿verdad? Hay esperanza, a pesar de que pueden haber errores. Pero también podemos tener, estimados, de que ese espermatozoide y ese ovocito están ok, ¿verdad? Todo ha salido perfecto, ha logrado fecundar. El individuo comienza a desarrollar en el útero. Pero recuerden que aquí en el útero está habiendo migración celular, las células están replicándose, tenemos allí, están migrando de un lado a otro y no tiene que haber perturbación allí. Si una célula de esas, del feto, está siendo perturbada por la mala alimentación de la mamá, incremento de niveles de glucosa, estrés, algún golpe, situaciones negativas, por ejemplo, el fumar cigarro, incrementa el estado inflamatorio, entonces se va a perturbar a esas células que están allí. Y esas células, su material genético, que aparentemente está bien, va a comenzar a adquirir marcas químicas de manera aberrante. Y el bebé va a nacer con esas marcas químicas aberrantes. Lo que ocurre acá, estimados, es de que el bebé puede nacer con esas marcas químicas, pero también esas marcas químicas se pueden heredar de generación en generación. Por culpa de exponer al feto a malos factores ambientales, podríamos generar que el feto adquiera marcas químicas de manera aberrante.
Y, por ejemplo, hay evidencia que indica de que cuando la mamá tiene una diabetes maltratada, por ejemplo, la diabetes gestacional, no se trata apropiadamente esa diabetes, tenemos de que esos niveles de glucosa van a perturbar el funcionamiento de las células que están en desarrollo. Recuerden que están dividiéndose, otra vez, etc. Y cada una de esas células va adquiriendo esas marcas químicas y dan lugar pues a un resultado que puede ser perjudicial. ¿Sí? Entonces tenga en cuenta de que las decisiones las puede tomar ahora para tomar acciones y corregir su epigenoma, esas marcas químicas que podrían estar perjudicando sus genes. Ustedes como nutricionistas están trabajando una ciencia de que, recuerden que es sinérgica. Ahorita a este nivel no podríamos decir, este alimento va a arreglar mi gen, mi epigenoma. No es específico de esa manera. ¿Por qué? Porque la alimentación es sinérgica. Todos esos nutrientes buenos van a corregir, van a mejorar esas marcas químicas. ¿No? Recuerden que hemos escuchado, consume este nutriente, este fruto para que te cures de tal patógeno. Contribuye, pero recuerden que la alimentación es sinérgico. ¿Cómo? Porque ayudas a las enzimas que son responsables de agregar esas marcas químicas o también quitarlas. Miren, ustedes, estimados, esta exposición estoy presentando más o menos a estudiantes de pregrado. Recuerden que nosotros la ciencia la tenemos como una cebolla. Nosotros podemos apreciarla, ¿verdad? Si somos curiosos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explorar más y ver capas. Cada vez vamos a encontrar varios niveles y con más dificultad. Entonces, el trabajo de los científicos es explorar el conocimiento, ir cada vez más a fondo. Y gracias a ese trabajo cooperativo que pueda haber entre nutricionistas, biólogos celulares, biólogos moleculares, genéticos, epigenéticos, matemáticos, estadísticos, médicos, ese trabajo conjunto, estimados, va a ayudar a dilucidar cuáles son esas marcas químicas que nos generan estos problemas. Y no solamente saber cuáles son esas marcas químicas, sino también diseñar estrategias para borrar esas marcas químicas o también agregar una marca química en donde corresponda. Algo de una manera precisa para ir directamente a ese gen. ¿Qué tiene ese gen? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué marca química le agrego? Pero eso se va a lograr con el trabajo cooperativo de científicos que tengan muchas ganas de explorar el conocimiento. Ir más allá de lo superficial, de que, bueno, es bueno para la salud, ya, bueno para la enfermedad aterosclerosis, ya, pero me quedo allí, no, tengo que explorar mucho más. Explorando se va a lograr dilucidar las causas y tal vez las curas para múltiples enfermedades. Sí, estimados, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Muchas gracias. Muchas Dígame. gracias, muy amable, estimado Fernando. Creo que ha sido una exposición magistral. No veía eso desde que era pregrado, Fernando. Todo lo de genética, excelente explicación. Si hay algunas preguntas del público, a ver, por ahí nos dice la profesora Tatián, nos dice, profesor Fernando, gracias por su presentación, muy buena. ¿Cómo en práctica podemos evaluar estas marcas químicas? Nos pregunta la profesora. Muy buena pregunta, ¿no? Nosotros, bueno, ustedes como nutricionistas podrían decir, yo quisiera tener la información de las marcas químicas para saber cómo están los genes de su paciente, ¿verdad? Y dirigir un tratamiento personalizado. A través de estudios del metiloma, es decir, estudios que evalúan qué marcas químicas hay allí, cuántas marcas químicas, en qué zonas, se podría de alguna manera saber cuáles son esas marcas químicas y en dónde están ubicadas. Estos estudios del metiloma, que apuntan a ver las marcas químicas. Son equipos, digamos, que son, estas técnicas no son fácilmente así accesibles para todos los individuos o escanear de manera rutinaria, pero en un futuro podrían ser más accesibles y facilitar que el nutricionista tenga esta información y poder corroborar esos datos. Y también los estudios que permitan saber si esa marca química se asocia con esta enfermedad y es determinante.
Eso podría ser. Los Obregón, ¿qué nutrientes de los alimentos promueven la corrección del gen? ¿Qué nutrientes de los alimentos? Por ejemplo, nosotros tenemos los polifenoles, el resveratrol, por ejemplo, se ha asociado también con una acetilación de las histonas, acetilación y desacetilación. Tenemos sustancias relacionadas, por ejemplo, con sustancias bioactivas, que son moléculas así particulares de que pueden regular la metilación, la acetilación de los genes. ¿Sí? Tenemos ahí varias sustancias bioactivas, pero podríamos decir en general sustancias bioactivas que regulan estas enzimas encargadas de metilar o enzimas encargadas de desmetilar, acetilar, desacetilar. Ajá, muy bien, podríamos decir de origen vegetal, profesor. De origen vegetal es Frutas, lo que... verduras. Sí. ¿Sí? ¿Por qué tenemos allí eso, estimados? Porque la planta, recuerden que tiene su metabolismo. Entonces, esa planta está formando sustancias, metabolitos, y esos metabolitos pueden ser ingeridos y interactuar con estas enzimas responsables de metilar, de desmetilar, de acetilar, desacetilar. Ok, muy bien, gracias. La profesora Tatiana nos hace otra pregunta también. ¿Y qué piensa sobre la suplementación de los nutrientes donantes de grupos metilos para pacientes oncológicos, por ejemplo? Como por ejemplo, perdón, nos dice, como por ejemplo, ay, se me fue, ¿no? Por ejemplo, metilfolato. Metilfolato. Bien, allí por ejemplo tenemos que el folato es un componente muy importante para esta ruta de un carbono, como se le llama. El folato va a conducir a que se forme este grupo metil, ¿verdad? Va a permitir la transferencia exitosa de ese grupo metil. Entonces, mi opinión respecto a ello, profesora Tatiana, es de que hay que profundizar un poco más de cómo está ocurriendo esa metilación en el cáncer, porque el cáncer no es algo que podemos decir, yo consumo este producto y voy a metilar este gen. Porque recordemos de que al incorporar folato o estos componentes, estas sustancias bioactivas, se van a ir por todo nuestro cuerpo. Y que al incorporar no es que el cáncer va a decir, bueno, yo quiero eso para poder corregir una que no le convendría, ¿verdad? Y otra de que aún no sabemos por qué zonas se metilan y desmetilan. Entonces aún un misterio en qué nutrientes específicamente van a metilar esto y van a desmetilar lo otro. Entonces yo sí sería muy cauto en ese tema por la heterogeneidad tumoral. Y además recordemos de que en el tumor hay células que son diferentes de por sí, todas ellas, hay una heterogeneidad. Incluso estudios que evalúan el metiloma de este tumor encuentran patrones de metilación diferentes. Célula de cáncer con otra célula de cáncer del mismo tumor. Y además recordemos que en el tumor hay células madre del cáncer, que cuando erradicamos el tumor, esa célula es capaz de nuevamente formar otro tumor. Por eso es que aparece el tumor nuevamente en el mismo lugar. Entonces, en mi opinión, profesora Tatiana, sería muy cauto en ese tipo de tratamientos y que los futuros posteriores nos indiquen, pues, qué suplementos, qué nutrientes podrían metilar genes específicos para no tratar de malograr o tener consecuencias, pues, en otros órganos que pueden ser perjudiciales. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Alejandra Cherres nos dice, profesor Tume, ¿la corrección del gen es en todo nivel o existe un nivel de daño en el cual ya no se puede dar esta corrección genética? Gracias. Muy bien. El gen tiene sus partes, ¿no? El promotor, la zona que da lugar a la proteína y la última región en donde está el codón de parada, en donde para la señal. Nosotros podemos tener un gen que puede metilarse, puede desmetilarse, ¿verdad? Eso es accesible, eso hay esperanza, por así decirlo, desde ese punto. Pero, por ejemplo, si nosotros consumimos alimentos procesados como carnes rojas, recuerden que estos componentes tienen nitratos
nitratos, ¿verdad? Estos nitratos que se agregan para la carne, para mantenerla y evitar que se contamine con Clostridium o Listeria. Entonces, estos componentes, cuando entran en contacto con el tema de la digestión, el intestino, comienzan a formar radicales libres. Y esos radicales libres, esas moléculas nocivas, dañan el material genético. Y al dañarlo, imagínense, esa célula dañada ya tiene ahí errores en el ADN. Entonces, corregir ese error no es tarea fácil. ¿Cómo lo podríamos amortiguar? Recuerden que en el intestino hay células madre que constantemente se están regenerando. Con una alimentación rica en polifenoles, en sustancias bioactivas, vamos a favorecer que esa célula madre diga, ah, pobrecita, esa célula ya se deterioró, se volvió maligna, entonces su destino pues será que de repente se muera. Entonces, ¿qué va a pasar? La célula madre, al recibir estas señales buenas del intestino, va a comenzar a regenerar nuevamente y va a formar nuevamente células buenas que va a reemplazar a esa célula que adquirió ese daño. Pero ¿qué pasa si nosotros consumimos estos productos de manera constante? Generamos más radicales libres y ese efecto va a llegar a las células madre, que son responsables de restaurar el epitelio intestinal entre 4 a 7 días. Si malogramos a esta célula madre, malogramos su material genético, todas las células que nazcan de ella van a ser malignas o van a tener esos errores que no van a ser fáciles de corregir. ¿Por qué? Porque ya hablamos allí de mutaciones somáticas, como se le llama. Mutaciones que no adquirimos de nuestros padres, sino fue por nuestra culpa. Sin mencionar las marcas químicas que también se pueden agregar. Disculpe, gracias. Carolina García de Lama, por último, ¿en qué edad es más factible para poder determinar si se estaría afectando fuertemente la expresión génica? ¿En qué edad de la vida sería más apropiado? Sí, dicen, ¿qué edad es más factible? Sí, me imagino que es edad miren, chicos, esto es biológica. una pregunta muy interesante, ¿no? Y lo pueden hacer desde que son espermatozoides. Se puede evaluar la calidad espermática y ver esas marcas químicas que puede tener el espermatozoide y determinar, pues, de que si esos espermatozoides tienen buena calidad de genes y sus metilaciones son buenas o sus marcas químicas, ¿verdad? Bueno, a pesar de que podemos medir allí, cuando hay fecundación, esas marcas químicas, la mayoría de ellas se borran, es decir, se resetean. Y es como que un chance adicional para volver a adquirir marcas buenas, ¿no? Ya en la parte intrauterina. Y el monitoreo podría ser en cualquier escala, ¿no? A cualquier nivel. Podría ser, por ejemplo, también al momento de nacer, después ya la etapa del inicio de la pubertad, todo ello. ¿Por qué? Porque estos cambios hormonales que ocurren en los individuos constantemente se están presentando. Entonces, un nutricionista, si en el futuro se logra tener esta información de marcas químicas, podría ayudar a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Pero eso tendría que ser al momento que se va a planificar esta estrategia, ese tratamiento para el paciente, ¿verdad? En ese momento. Ayudaría mucho. No habría un punto específico, porque en el envejecimiento recuerden que llegamos con muchas marcas químicas y ya llegamos todos malogrados, por así decirlo. ¿No? Ok, muchas gracias. Y están solicitando con urgencia tu canal de YouTube, que puedas compartir tu canal de Aún YouTube. no subo nada de epigenética, pero voy a generar un curso desde lo básico, de genética, epigenética. Es un compromiso que tengo para la comunidad de nutricionistas. Un curso de epigenética particularmente, desde la parte más básica. Sí, por tema de tiempo a veces no puedo subir contenido, pero ya estaré por ahí. No sé si hay Excelente, alguna excelente. pregunta, profesora. ¿Alguna otra pregunta? No, yo sé que deben haber un Ya millón está. de preguntas, sí, pero por el tiempo y para cumplir con el plazo que hemos dado, vamos a cortarlo en esta parte. Hay muchas personas que te están agradeciendo la excelente ponencia, Fernando, de verdad, de mi parte también. Me apena mucho haber ingresado tarde, pero tenía que dictar hasta las 6 de la tarde y apenas terminé, vine corriendo, pero igual voy a ver la grabación después. Súper interesante toda la información que nos has dado, súper útil sobre todo, ¿no? No solamente para nuestro paciente, sino incluso para nosotros mismos. Como dicen ahí, ¿no? Siempre motivándonos a investigar más y es súper valioso la información que nos has dado y he compartido por ahí tu canal de YouTube
también para que te puedan seguir Ay, los estudiantes. Con mucho gusto veo que no solamente hay estudiantes, hay docentes también, y hay egresados también. Seguramente este tema le ha parecido de mucho interés. La próxima creo que lo vamos a transmitir en vivo también para que te puedan escuchar de repente en otras plataformas. Un agradecimiento muy especial al profesor Fernando Tume y también a la profesora Lilian Loaiza, que ha organizado todo el evento, ¿no? Desde la programación, conversar con el profesor para que nos dé este horario, todo, todo, todo. Así que muchas gracias, Lilian, has quedado muy, muy bien. El último enlace que mandé, por favor, pueden poner ahí su asistencia y también calificar el evento. Y si tienen un tema de interés, también colocarlo ahí para que lo podamos tener en consideración. Mil gracias, buenas noches y que tengan un bonito fin de semana. Gracias también por la invitación. Hasta pronto. gracias, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.